vamos a tener otra ponencia a cargo del doctor Borja Quiroga, nefrólogo del Hospital de la Universidad de la Princesa, y que además forma parte del comité científico del proyecto GenSén, y nos va a contar bueno, alguna actualización sobre la implicación de la genética o cómo bueno, podemos tener algún dato más en contexto de la RC. Gracias, Borja. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en este foro, sobre todo rodeado de tantos expertos. Yo no soy un mega experto de genética, así que no me vayan a preguntar cosas raras después. De lo que sí que sé un poquito es de la enfermedad renal crónica. Yo soy nefrólogo, soy uno de los coordinadores del estudio GenSén y el motivo de estar aquí principalmente es adelantarles en primicia, miren qué suerte han tenido, los primeros resultados del estudio que yo creo que son bastante concluyentes. Más allá de eso, voy a aprovechar la ponencia, de unos 25 minutos aproximadamente, para hacer un call to action de los déficits que tenemos los nefrólogos a día de hoy en el diagnóstico y en la detección de la enfermedad renal crónica. De hecho, me iba a ir al gimnasio, pero como Mercedes acaba de decir que puede ser un trigger para tener una microangiopatía trombótica, pues casi que me voy a quedar con ustedes hoy aquí. Estos son los conflictos de interés que tengo que declarar. ¿Y cómo de importante es la enfermedad renal crónica? Bueno, pues la enfermedad renal crónica, y odio la palabra, pero la tengo que decir, es una absoluta pandemia. Aproximadamente a día de hoy, el 15% de la población en España tiene enfermedad renal crónica y solo la mitad lo saben. Y esto lo sabemos derivado de estudios epidemiológicos que están publicados, pero nosotros en nuestras propias carnes también lo hemos detectado. Este año hemos hecho una iniciativa muy interesante en el Congreso de los Diputados, en el que hemos cogido a todo el personal del Congreso de los Diputados que ha querido y teóricamente sanos, o eso declaraban, y les hemos determinado instantáneamente con una gota gruesa un filtrado glomerular. De estos 300 nos vamos a quedar con los 250 que eran sanos, y al menos 2 tenían enfermedad renal crónica con un filtrado por debajo de 60. Y solo estoy hablando de filtrado, y no les voy a decir quiénes eran. Esto impacta, por supuesto, en la mortalidad de los pacientes. Esta curva, que muchos de ustedes ya conocen, es cómo va a asociarse a mortalidad el tener enfermedad renal crónica a lo largo de este siglo. Y si actualmente estamos por esta zona, en torno a la 10ª causa de mortalidad a día de hoy, en el año 2040 será la 5ª y en el año 2100 será la 2ª, solo por detrás del Alzheimer. Y pueden pensar que es poco interesante para ustedes saber lo que va a pasar en el año 2100, pero les recuerdo que esa gente, porque a día de hoy son personas sanas, ya han nacido. Luego las medidas preventivas tienen que ir desde ya. Esto, por supuesto, condiciona un aumento de los pacientes que están o que precisan terapia renal sustitutiva. Y fíjense como en la década pasada, ya no les hablo de futuro, les hablo de pasado, 22% de incremento en la necesidad de la misma en nuestro país. Y es que la enfermedad renal crónica se asocia a muchas cosas, sobre todo ¿a qué? Pues sobre todo a enfermedades cardiovasculares, lo que condicionan una muerte precoz. Pero, y esto lo he puesto en inglés porque es de Estados Unidos y a ellos esto les importa mucho y a nosotros poco y nos debería importar más, también un aumento del gasto sanitario, que ellos han tipificado y han sido capaces de cuantificar en billones de dólares en cuanto a la enfermedad renal crónica y a los pacientes que están en programa de diálisis o que tienen un injerto renal. Y ellos mismos, sus propias iniciativas, ya abogan por un diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad renal crónica. Y de hecho, en este estudio se puede observar cómo reduce la esperanza de vida el tener enfermedad renal crónica. Fíjense cómo los puntos rojos es la esperanza de vida de la población general respecto a la edad en la que se encuentren, es decir, años de vida que les quedan por vivir, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues un paciente que esté en diálisis o un paciente que sea portador de un trasplante renal tiene una pérdida del 70% o del 25% respectivamente de su esperanza de vida. Fíjense que si le tocaba vivir a una persona con 20 años aproximadamente 70 años más, si está en diálisis, solo le toca, entre comillas, vivir 20 años más. Y este es el drama de la enfermedad renal crónica. El problema es atajarlo cuando están en esta situación. ¿Y entonces qué estamos haciendo mal? Bueno, pues bajo mi punto de vista estamos haciendo mal 2 cosas. Muchas más seguro, pero 2 que les quiero contar hoy. Lo primero es no detectar la enfermedad renal crónica. Y lo segundo es no diagnosticar la enfermedad renal crónica. No diagnosticarla con certeza. Y aunque puedan parecer la misma cosa, no lo son.
si no somos capaces de diagnosticar correctamente la enfermedad renal crónica, es imposible tratarla. Pero ¿cómo la vamos a diagnosticar si no la hemos detectado previamente? En cuanto a lo primero, solamente una diapositiva. No detectar la enfermedad renal crónica no solo incluye el filtrado glomerular, también incluye la albuminuria. Seguro que todos ustedes lo saben. Sin embargo, hemos hecho un pequeño, que no es tan pequeño, estudio que todavía está sin publicar en un área de salud de Madrid de 700.000 habitantes que al menos tengan un registro en historia clínica, es decir, que hayan ido al centro de salud una vez o al hospital una vez de área, y hemos analizado a cuántos se le había detectado la albuminuria al menos una vez en la vida. Y nuevamente, solo el 1% de los pacientes, de las personas, tenían esta detección, frente al 60%, por ejemplo, que tenían un filtrado glomerular estimado, o al 80% a los que se les había medido la tensión al menos una vez. Fíjense qué dramática cifra, solo 1%. Esto condiciona, como les decía previamente, que apenas detectemos la mitad de los casos de enfermedad renal crónica y cuando lo hacemos encima tarde. Nos podríamos fijar en otros países, como por ejemplo los países escandinavos. Ya saben que los suecos, en general, en términos de registro, lo hacen todo mejor porque lo tienen todo mucho más automatizado y además tienen financiación para ello. Pues este es un estudio en el que se analizó a todos los pacientes suecos que tenían un dato de filtrado glomerular o un dato de albuminuria en su historia clínica. Y los investigadores se fueron a ver si esto estaba tipificado específicamente en la historia clínica, es decir, el paciente tenía un diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Cuántos pacientes tenían, sabiendo que tenían enfermedad renal crónica, cuántos lo tenían escrito en la historia clínica? Solo el 20%. Así que ni siquiera nosotros, con las analíticas delante, somos capaces de decir, este paciente tiene enfermedad renal crónica. Fíjense si no es dramático. Ese estudio es del año 2020, no es de hace 2 siglos. Y el siguiente paso es, bueno, detectamos la enfermedad renal regular, pero al menos los que detectamos los vamos a diagnosticar correctamente. Vamos a saber qué es lo que les pasa. Bueno, pues este es el conocidísimo registro RER de enfermos renales en España, que en el año 2020, no les he traído los datos del 21 porque son preliminares, pero son similares, había aproximadamente 65.000 pacientes con necesidad de terapia renal sustitutiva. Pues de ellos, el 18% tenían una enfermedad renal no filiada. Es decir, 11.000 pacientes en España en el año 2020 tienen una enfermedad renal y no sabemos por qué. Y doy paso al motivo de esta ponencia y de este curso. La enfermedad renal hereditaria, por supuesto, está a la cabeza de las causas en la enfermedad renal hereditaria. Y fíjense cómo se ha expandido el conocimiento a todos los compartimentos, a todas las funciones que tiene el riñón en cuanto a la detección de la enfermedad renal hereditaria. Por hablar un poquito de datos, y es la única diapositiva con tanto dato que voy a colocar, y extrapolando un poco los resultados de enfermedades que sí diagnosticamos y que sí conocemos, como por ejemplo la poliquistosis renal, esta tiene una prevalencia de 1 entre 800 aproximadamente. Pero fíjense ustedes cuántas enfermedades estamos dejando de lado si no somos capaces de diagnosticar las alteraciones hereditarias y genéticas en el paciente que tiene una enfermedad renal. Y algunas tienen una prevalencia que tampoco es desdeñable como para no pensar en ellas. Es decir, nos conformamos demasiado con enfermedad renal crónica no filiada en las historias clínicas. A tal efecto, como comentábamos previamente, y de la mano de Health in Code, con José María a la cabeza, hemos diseñado un estudio que estamos convencidos de que va a cambiar la práctica clínica habitual. Sobre todo, va a ayudar a pensar en el estudio genético cuando nos enfrentamos a la enfermedad renal crónica. Es el estudio GenSen, cuya hipótesis es que no es muy difícil de realizar esta hipótesis. Un alto porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada sin causa clara pueden tener una enfermedad renal hereditaria. Y por lo tanto, el estudio genético permitiría identificar la causa exacta en estos pacientes, confiriendo unas ventajas de las que luego hablaremos, pero que son totalmente evidentes. El objetivo principal del estudio es realizar un estudio genético completo a los pacientes que tengan enfermedad renal crónica en estadio 5 sin causa aclarada, con la intención, entre otras, de hacer un manejo individualizado, establecer un pronóstico personal y familiar y, como digo, otras muchas que después abordaremos. Muy por encima, los objetivos específicos es analizar 529 genes responsables de enfermedades renales hereditarias que a día de hoy se saben. Además,
intentar correlacionar con las presentaciones clínicas que así lo sugieran, confirmar variantes mediante técnicas específicas en los pacientes que lo requieran también y, como decía, correlacionar ya no solo con la historia clínica, sino también con la historia familiar de los pacientes. Además, bueno, esto es una intención un poco terciaria, ver un poco en qué zonas del territorio nacional los pacientes con enfermedad renal no filiada tienen una representatividad de determinadas enfermedades hereditarias frente a otras, bueno, pues abordando la genética de las propias enfermedades. Es un estudio de cohortes multicéntrico, hay más de 50 centros que se han inscrito, que han ofrecido sus datos para participar en el estudio, y concretamente la población a incluir son pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica en estadio 5 antes de los 45 años. Poner un dintel de edad es básicamente por la financiación, se lo pueden imaginar. Por nosotros haríamos un estudio genético a toda la población, hasta los que tienen grado 1 a 2. Pero como eso es imposible, hemos ido acotando, aunque tenemos intención de ir ampliando. Y como decía, pacientes en estadio 5 antes de los 45 años. Firman el consentimiento de los pacientes, como se pueden imaginar, se extraen 2 tubos de sangre completa que automáticamente se remiten a Health In Code, que la verdad que nos facilita mucho el transporte de las muestras, es totalmente sencillísimo de realizar, se puede hacer en el mismo minuto todo. Y bueno, pues entre las entidades más frecuentes que se estudian, pues hay glomerulopatías, tubulopatías, enfermedades quísticas, de esto hablaré un pelín después también, o malformaciones congénitas. Este es el cronograma en el que se está desarrollando el estudio, más allá de recibir la muestra, secuenciarla, hacer un informe, pues posteriormente, cuando recibamos un número de casos que consideremos suficiente, pues el grupo de expertos de la SEN, junto con los compañeros de Health In Code, pues realizarán una interpretación y realizaremos pues las primeras publicaciones del estudio. Y esto es la novedad que les traigo hoy, que conocen en primicia, porque estos resultados no son conocidos. Bueno, estas son las hojas que ellos mismos nos ofrecen con los datos que se recogen. Básicamente, bueno, pues se pueden imaginar en cuanto a la insuficiencia renal algunos condicionantes clínicos para poder entender los resultados del estudio genético, un poquito de estudio analítico y, bueno, si hay datos de biopsia, si alguno de ustedes lo ha rellenado, pues ya saben que esto es muy sencillo y se realiza enseguida. Y aquí les traigo los primeros resultados. En el momento del corte tenemos 200 pacientes incluidos, de los cuales hay 175 que están analizados. 175 pacientes es una cohorte enorme para lo que hay publicado. Después, en la parte de la discusión, les comentaré los datos públicos hasta la fecha, pero probablemente es actualmente el estudio ya más importante que se ha realizado sobre enfermedad renal crónica de origen no filiado. De ellos, el 23% tienen una causa genética que confirma y describe la enfermedad y el 33% una no concluyente. Me voy a centrar en ese 23%, que yo creo que es lo más interesante, que son 40 casos identificados de los 175, y aquí ven quién encabeza las patologías más frecuentes, que es el síndrome de Alport, seguido de otras alteraciones en menor porcentaje, como por ejemplo nefropatías tubulointersticiales autosómicas dominantes, nefronotisis, glomerulosclerosis focal y segmentaria o síndrome nefrótico, entre otras. Por poner en contexto los resultados del GenSen, el estudio más importante que se había publicado, que se ha publicado a día de hoy, es este estudio publicado en el New England, que tiene un poquito de truco. Y es que está basado en 2 cohortes muy importantes que suman aproximadamente 3.300 pacientes. Lo que pasa es que aquí hay de todo. En este estudio hay pacientes que se han incluido en otros ensayos clínicos con cualquier etiología. De hecho, la etiología es un punto determinante de la etiología pregenética, por decirlo de alguna manera, es un punto determinante en el estudio, en los resultados del estudio. Pero fíjense que de los tropecientos mil, de los 3.315, solo 281 pacientes tienen una enfermedad renal tipificada como no filiada. Todos los demás ya estaban diagnosticados. Aunque es bastante interesante por la gráfica que vamos a ver a continuación, en realidad lo que es realmente interesante sería analizar a estos pacientes precisamente, cosa que en este estudio no es nada sencillo. Hay que irse a la tabla suplementaria 4 para encontrar el porcentaje de pacientes que tienen un estudio genético positivo en esta parte, en esta etiología. Bueno, en cualquier caso, los hallazgos genéticos más importantes son los de la poliquistosis. Y
bueno, pues muchas gracias por el dato, pero justo en esto tampoco teníamos tanto interés en saberlo, que muy bien el estudio, pero en realidad fíjense cómo de estos pacientes con un PKD1 y un PKD2 alterados, casi todos ya estaban tipificados en la historia clínica como enfermedad quística. Con lo cual, bueno, bien, pero a mí lo que me importa en realidad es la gráfica en morado, que son los que tenían una enfermedad desconocida. Y aquí sí, las alteraciones del colágeno son las que toman un poco la cabecera, como nos puede pasar también en el Gensen. Y ven que hay un porcentaje importante de pacientes catalogados como etiología incierta que tienen alteraciones de la cadena de colágeno. Y también hay un porcentaje bastante importante que tienen alteraciones del gen de la uromodulina. De hecho, dentro de este porcentaje de pacientes con alteraciones de la uromodulina, fíjense en la barra en verde. Estaban catalogados como nefropatía hipertensiva. Claro, ¿y qué es la nefropatía hipertensiva? La nefroangiosclerosis que tanto aparece en los informes clínicos. Bueno, yo no voy a ser tan drástico como lo son algunos autores, pero es que igual para poner nefropatía hipertensiva es mejor no poner nada hasta tener los resultados de un estudio genético. Aquí nuestros amigos de la Fundación, como siempre a la cabeza en todo, ya nos dicen, el año pasado en un editorial publicado en NDT, que hay que darle una vuelta a lo de la nefropatía hipertensiva, que está muy sobrediagnosticado, que el 14% de los pacientes del registro de la ERA tienen una enfermedad renal secundaria a la hipertensión, pero que con los datos que tenemos a día de hoy epidemiológicos, ya solo con eso, esto es imposible. Y de hecho, por ejemplo, ponen un ejemplo en el que dicen, ¿cómo va a haber una etiología de la enfermedad renal hipertensiva si en la propia Europa, en cada país, tenemos tanta diferencia en el diagnóstico, en la tipificación en las historias clínicas en unos países y en otros? ¿Qué pasa? ¿Que no hay criterios claros para diagnosticarlo? No los hay, claro que no. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el casi 5% o con el 35% de los islandeses? Finlandia frente a Islandia. Pero es que encima, en los sitios, en los países donde más hipertensión hay, menos pacientes entran a diálisis. El dato. Fíjense, pero es que no es que menos, es que inversamente proporcional. Así que bueno, con bastante acierto bajo mi punto de vista, ellos concluyen que le demos una vuelta, porque debajo de esto seguro que hay enfermedades renales, como por ejemplo, hombre, pues como por ejemplo las hereditarias, si no yo no traería esta diapositiva. Y otra vueltita que creo que hay que darle a este aspecto, que yo creo que Gemma después va a hacer una ponencia sobre esto, es con las alteraciones del gen del colágeno, de los genes del colágeno, en las glomerulosclerosis focales y segmentarias. He traído un estudio a modo de ejemplo, hay algunos más, en los que se incluyen. Este además es un estudio que es de 2016 y lo he traído a posta porque me parece que si en 2016 ya sabíamos esto, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo en 2023? Son 75 familias, en torno a 82, 83 pacientes, en las que en 10 familias encuentran mutaciones. 10 familias, 12 pacientes, porque en algunas familias incluyen a más de un paciente. Y lo que ven principalmente es que de estos 12 pacientes hay 8 que tienen una alteración de los genes del colágeno. Así que, bajo mi punto de vista, 2 vueltas que hay que dar cuando tipificamos las enfermedades. Ojo a la nefroangiosclerosis y ojo a las glomerulosclerosis focales y segmentarias primarias y ya, sin apellido. Seguro que luego comentas algo sobre esto, ¿no, Gemma? Entonces no me extiendo. Y para finalizar, voy a decir lo que dicen nuestras guías, nuestras CADIGO, las de los nefrólogos. Año 2022, estas guías ya abogan por un estudio genético mucho más extendido a muchas más poblaciones con enfermedad renal. No me voy a enrollar mucho, pero, por ejemplo, ¿quién? Pues, por ejemplo, pacientes que estén en un área de prevalencia de enfermedades monogénicas importantes. Por ejemplo, pacientes con historia familiar. Por ejemplo, pacientes, antes lo hemos comentado, que debutan con una enfermedad renal muy temprano. Pacientes sindrómicos, también se ha comentado previamente. Parece mentira que haya que estar recordando continuamente que hay que hacer una historia clínica correcta, pero es que hay que hacer una historia clínica correcta. En situaciones de consanguinidad, pacientes que tienen o pueden tener un tratamiento dirigido y concreto. Para mí esta es una de las más importantes y pone como ejemplo la enfermedad de Fabry, que tiene un tratamiento, no es curativo porque no quita la enfermedad, pero vamos, como si lo fuera. Pacientes que van a donar un riñón.
sobre todo dentro de la misma familia. Esta indicación me parece bastante curiosa, como alternativa a una biopsia renal cuando esta no se pueda hacer. No sé si eso sería tan sencillo como proponen las propias guías KDIGO. Pacientes, por supuesto, que no tienen una etiología concreta de la enfermedad renal, para guiar un tratamiento inmunosupresor de cualquier tipo, ellos proponen pacientes con síndrome nefrótico que no responden, pero bueno, perfectamente podría ser también una microangiopatía trombótica. Pacientes en los que requerimos información pronóstica. A mí esto también me parece complicado, salvo como por ejemplo la poliquistosis, en las que hay un tratamiento que se puede administrar y que sobre todo se administra en función del pronóstico que tenga el paciente, del riesgo individual de progresar a enfermedad renal. Pero es verdad que si hiciéramos todo lo anterior, casi lo del pronóstico, no es que sea lo menos importante, pero si nos compraran todo lo anterior. Y esta, que es la última, pero no por ello menos importante, en enfermedades en las que hay riesgo de recurrencia tras el trasplante renal. Pues a mí esto me parece como para ponerlo arriba, ¿no? O sea, la tabla no está ordenada por orden de prioridad, pero ponerlo ahí lo último parece como que no tenga ninguna importancia. ¿Y esto para qué? Bueno, pues esto para tratar a los pacientes, pero también para generar investigación en dianas terapéuticas nuevas, para evitar prolongar tratamientos inmunosupresores cuando no hace falta, para evitar las recurrencias tras el trasplante, por supuesto que sí, para hacer screening de otros signos o síntomas en pacientes en los que diagnosticamos una enfermedad renal que se engloban dentro de un síndrome y que no habíamos hecho, y casi no habíamos hablado de esto, para dar consejo genético a los pacientes. Esta es la última diapositiva. Yo creo que nuestro objetivo, el objetivo de los nefrólogos, debe ser, en un corto a medio periodo de tiempo y siempre que convenzamos a la población de que la enfermedad renal es importante, a los políticos que lo tienen que financiar y a nuestros colegas nefrólogos y de otras especialidades que tenemos que diagnosticar a los pacientes pronto y bien, alcanzar un objetivo cero de enfermedad renal crónica no filiada. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Muy directos los mensajes y muy divulgativa también y representativa la presentación. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo creo que no deberíamos dar lugar a que el paciente llegue a esta diagnóstico de no filiada. Nos deberíamos plantear que el paciente se hace el estudio genético antes de que llegue a él. Yo no sé si a partir de los resultados que vais a obtener sería posible establecer perfiles de pacientes y ahora no estamos considerando para hacer estudio genético y que se lo deberíamos hacer antes para diagnosticarlos antes y que no lleguen ya a esta cuando ya, aunque ahora las enfermedades genéticas muchas de ellas no tengan tratamiento, pero lo tendrán. Sí, a ver, los resultados del GenSen tienen la peculiaridad de que pueden estar un poquito sobreestimados en cuanto a que se han incluido pacientes de menos de 45 años. La probabilidad de tener una enfermedad hereditaria en ese subgrupo de pacientes pues es mayor. Y claro que sí, evidentemente si pudiéramos diagnosticar antes, pues antes trataríamos. Y por eso he puesto los dos ejemplos. Para mí el más flagrante, yo cuando en las consultas de mi hospital, que lo veo mucho, veo nefrangiosclerosis, es que me vuelvo loco porque claro, nefrangiosclerosis ¿de qué? O sea, ¿pero esto qué? Si todos sabemos que si la hipertensión se controla bien, no es una hipertensión maligna, ¿cómo va a dar eso una enfermedad renal? Si eso viene en los libros. En los libros, en la primera página, cuando se habla de la hipertensión. Entonces, claro que sí, pero tenemos que empezar, yo lo digo esto porque tenemos que empezar a por lo menos concienciar de las grandes etiologías para luego intentar tirar al resto. Precisamente, además, en estas que igual progresan un poquito más lento, pues tiene mucho más fundamento. Sí, deberíamos intentar cambiar un poco las indicaciones, reducirlas para que la gente tenga un algoritmo en la cabeza de cuándo pedirlas. A mí las recomendaciones de KDIGO me parecen totalmente acertadas, todas, como no puede ser de otra forma, pero es verdad que a día de hoy en la práctica clínica
Eso es inviable, no se puede pedir un estudio genético a todos esos pacientes, se lo estaremos pidiendo al 40% de los pacientes que pasan por una consulta. Pero claro que sí, como en el GenSem vamos a tener los perfiles de pacientes a los que se pide, teniendo en cuenta que son menores de 45 años en el debut de la enfermedad renal, pero sí, se puede establecer un algoritmo mucho más sencillo, porque lo que estamos haciendo nosotros en realidad es casi más por sus familiares y por eventualmente los que no están trasplantados cuando se trasplanten. Pero ya no les vamos a cambiar la vida, ya están en enfermedad, ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Una de las cosas que va a subir el GenSem es que actualmente, por lo menos en el hospital, genética en algunos sitios todavía se intenta como centrar como siempre en función del fenotipo. Yo creo que se puede cambiar, porque este no me parece súper superficial, lo voy a hacer solamente en dos genes. Resulta que puede ser superficial y tener otras características fenotípicas. Entonces aquí, como no está centrando por fenotipos, no es simplemente enfermedad crónica, todo el panel, pues podemos ver que realmente varía muchísimo los fenotipos, y eso va a ser muy interesante porque a lo mejor en mi hospital yo hago un problema informativo y aquí puedo salir que tenía otra cosa. Entonces yo volveré a ellos y les digo, oye, mira, fíjate cómo tienes que poner más gente, ¿sabes? Entonces yo creo que va a dar tanta información. Ojalá que todo el mundo haga la mayor cantidad de cosas, que yo creo que va a ser importantísimo para la práctica clínica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho fíjate que el estudio de New England, justo la gráfica principal es por eso, ¿no? Y hay un dato curioso que yo he pasado muy por encima, pero es que dentro de los pacientes que tienen PKD2 hay, si no me equivoco, 2 que tenían tipificada la enfermedad renal crónica como no filiada. Joder, si es una enfermedad quística, pero ¿cómo va a estar no filiada? Entonces, es muy llamativo ese dato, aunque no he querido profundizar porque me he ido al grueso, pero claro que sí, efectivamente desabordamos el fenotipo para ir directamente al diagnóstico genético. Claro, efectivamente. Yo solamente quiero añadir que me parece esa iniciativa del GenSem, me parece que tenéis que tener muchas más. Que creo que llega tarde, pero siempre a tiempo, o sea que bien. Y creo que sí que va a ser que aportar mucha información y como dice Vanessa, es verdad que nos sorprende muchas veces encontrar variantes en genes cuando el diagnóstico presuntivo era otro. Entonces, es verdad que nos puede ayudar a cambiar esa reflexión sobre lo que a lo mejor no hay que pedir. Y por eso muchas veces nosotros los genetistas hablamos más que, oye, si nos pudieseis tipificar en HPO, codificador, estos síntomas, a lo mejor yo luego en un futuro la inteligencia artificial nos coloca donde tienes que dirigir, pero ahora mismo no. Y entonces eso ayuda bastante. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Y yo creo que otra labor que va a tener el GenSem, más allá de los diagnósticos de certeza, es la zona gris de los diagnósticos indeterminados. Yo no tengo ni idea de las técnicas específicas, José María es el que nos lo cuenta siempre, pero seguro que esos pacientes que a día de hoy están sin diagnosticar porque no conocemos sus genes, sus variantes, porque no se han publicado, porque no están en los bases de datos, con técnicas específicas también van a salir de esa zona gris. Yo tengo una confianza plena también en esos pacientes, porque algunos de los pacientes que se han incluido en el GenSem, yo lo digo por los de mi centro, por ejemplo, que es tirarme piedras contra mi propio tejado, por ejemplo, pero es verdad que yo incluyo pacientes y digo, joder, pero yo a este tío, ¿por qué no le he pedido un estudio genético antes? O al médico que lo lleva, ¿por qué no le ha pedido un estudio genético si es del libro? Y claro, en realidad esto es de mérito de los nefrólogos también, y yo el primero a la cabeza de esto, ¿eh? Pero es verdad, y tú mandas un estudio genético y te viene concluyente, pues fantástico, porque ya está. Si te viene no concluyente, esa zona gris yo creo que también vamos a poder profundizar en ella, y también va a ser interesante por eso. Domingo, ¿quieres preguntar algo? ¿Vas a tomar en cuenta de seguimiento por un ejemplo riesgo recurrente, incluso por la inmunoterapia, pero vamos, pero 100%. Claro, sí, 100%. Si es que además no cuesta nada sacar un tubo de sangre, si el problema es que no hay dinero para todos, si es que es lo de siempre, el problema es la financiación, que el coste de un panel genético de 529 genes, pues no es bajo, evidentemente, porque tiene detrás mucha tecnología. Pero claro que sí, y fíjate que los donantes, que muchos están emparentados, muchos son padres e hijos, pero si te estoy trasladando a tu familiar que tiene una enfermedad no filiada y a ti te quito el riñón y no sé lo que tienes. O sea, es que eso a veces es un poco que sí, que muchas veces se pide el estudio genético, pero muchas veces no. Y luego, hombre, ya cosas así muy excepcionales de la segunda pregunta, es verdad que tenemos etiologías a veces de la enfermedad renal que están clarísimas, y vuelvo a la poliquistosis, que está clarísima,
pero es que ¿quién te dice que no tiene una segunda mutación por ahí de otra enfermedad? ¿Qué es excepcional? Claro que es excepcional y por eso no lo podemos extender, pero en el mundo ideal del presupuesto ilimitado, ¿por qué no? Si es que aquí no hay ningún riesgo de hacer un estudio genético. Bueno, nada, yo solo añadir que este proyecto creo que va a servir para sentar cierta base en un grupo de pacientes donde no se están beneficiando de este tipo de estudios, y que cuando acabe los pacientes se irán, los centros de referencia o hospitales públicos que llevan a cabo esta actividad estarán ahí, y otras empresas como la nuestra pues también seguirán dando todo ese soporte posible para continuarlo, que no quede solo en un proyecto piloto. Bueno, muchas gracias. Gracias.